Bueno, quiero darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirme esta mañana aquí con estos dos grandes hombres, ¿no? Maestros, compañeros de... Bueno, yo tengo el honor de pertenecer a esta gran orden protectora de la patria de Bolívar y Sucre, ¿no? Mi coronel Sandalio, que nos conocimos en la maestría de Historia y comenzó una amistad como la de Bolívar y Sucre, no vamos a... muy parecida. De bajo nivel, pero muy... Como Escipión y Cayo Lelio. Porque yo era amante de Bolívar toda la vida, pero nunca había leído a Sucre. Y es este hombre que nos hace sucrense, querido compañero Daniel Chocrón. Bienvenido. No existe un Bolívar Ajá. si no existe un Sucre. Y bueno, y los libros de Grecia, y las batallas de las Termópilas, Las Termópilas, Ajá. la batalla de Maratón, la batalla de Salamina. Maratón. Salamina. Ajá, y esas batallas de Grecia, tanta lectura de mi coronel Sandalio. Euríbides. Sí. Y bueno, el compañero Daniel, que en una conferencia que fue para allá, le dijo, no, estoy comenzando a leer algo de Sucre. Y se paró de una conferencia allí. Y dije, ¿en qué momento me pasó? La ilustración una constante. La ilustración. Yo digo, ya va, un momentico. No, aquí me hicieron una trampa. O este es el hermano de Daniel. Ciertamente somos hermanos. Somos hermanos. Pero yo dije, ¿en qué momento me pasaste? Porque se me hubiese pasado por unas 2 cuadras, pero te me fuiste como de aquí a Mantecalo. ¿Conoces Mantecalo? No. Bueno, es lejos, para allá, para Apure. Bueno, no, y está siguiendo el ejemplo, está sacando 3 maestrías en un mismo ciclo académico. Ya, lo he visto, hermano, en el IAS, yo lo sigo. Yo sigo a Daniel, entonces. ¿En qué momento? Hermano, es que mira, una de las formas de defender nuestra patria, su seguridad, es a través de la ilustración. Las letras, necesitamos entes pensantes. No necesitamos focas. Sí, necesitamos entes el arma más pensantes. poderosa es un soldado de su conciencia patria. Correcto. Yo ayer dando la conferencia allá en mi querida UNES, cuando él termina diciendo Bolívar es la revolución, yo decía Bolívar, porque a uno se le enciende la llama sagrada. Esa que tú nos encendiste el día que fuiste para allá, que yo decía, wow, pero... Y se los dije a muchos estudiantes allí, con mucho honor, la gloria sea para Dios, pero lo dije, oye, compañeros, ejemplo para nosotros, los funcionarios, los que estamos aquí. Y viene este hermano a darnos una lección de patriotismo, de imbuirse de la historia, de plasmarla con aquella pasión que la plasmaste. Y yo, wow, pero ¿en qué momento crecieron tanto que yo me quedé tan enano? Bueno, yo soy enano ya por naturaleza. Bueno, bienvenidos al programa Artillería Bolivariana. Estamos aquí en una conversa tras cámara, aquí en vivo, Daniel. Así nos tocó. Así nos tocó. Un programa muy bueno que se llama Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Eso había que unirlo. Creo que es un mérito que se merece la gran orden protectora de Bolívar y Sucre, quienes están al frente, sus directivos, mi coronel Sandalio, el hermano Daniel Chocrón, quienes están al frente y han unido a estos dos grandes hombres, Bolívar y Sucre. Tengo el honor hoy de recibir esta gorra y además 2 tesoros. No le llevo nada. Por aquí, ¿cuál es la cámara de detalle? Ajá, Rodríguez, vente para acá, Rodríguez. Mira esto. Y nada más y nada menos que este título además me encanta porque dice su alma escrita en el papel. Aquella frase del maestro Simón Rodríguez. Su alma escrita en el papel, refiriéndose a Bolívar. Ese hombre lleva el fuego sagrado. Tiene el fuego sagrado, lo había avisorado. Así como Bolívar avisoró a Sucre. Correcto. Aunque muchos no lo crean, es uno de los mejores oficiales y estoy resuelto a sacarlo a la luz, persuadido de que será superior a mí. Sucre, había que unirlo. Y luego este otro regalo es una de las mejores conferencias, sin ánimo de ser, ¿no? De alabar a los hombres, como dice Bolívar, pero honor a quien honor merece. Yo me enamoré de este tratado, yo me enamoro a veces de las cosas de quienes me las enseñan, Daniel. Te lo digo con mucho respeto, hermano. Yo vi tu conferencia sobre el Tratado de Regulación de la Guerra y yo, wow, qué explicación. No la había visto así, la había visto desde la simplicidad quizás. Y ahora yo estoy enamorado de este tratado, de lo que significa el tratado, de cómo Bolívar lo diseñó en su audacia diplomática, en su astucia de convencimiento, convencer a un hombre para que se fuera de aquí. Pero bueno, no soy yo que voy a hablar de eso, son ustedes, solo que la pasión me hace adelantar cosas, hermano Daniel. ¿Se me puede perdonar por eso? Siempre. A los patriotas siempre se les perdona. Vamos a comenzar. Mire, el Tratado de Regulación de la Guerra tiene indudablemente unos antecedentes. Comencemos por antecedentes.
¿quién tiene el honor de...? Mi querido amigo. Mi querido amigo Daniel, que bueno, vienes ampliando esa conferencia, vienes buscando más datos, reforzados. 60.000 muertos en un año. por Bueno, favor. fíjate que tenemos lo que son los antecedentes estratégicos, políticos y humanistas. Vamos a comenzar por los humanistas, ya que mi coronel habló de los 60.000 muertos. Ya para 1814, después de la promulgación del decreto de muerte del Libertador, en tan solo un año, en una guerra donde fallecieron 300.000 almas, 300.000. a lo largo de 7 años, ¿no? De largo de 1813 a 1820, tan solo en 1814 murieron 60 personas. Fue un año realmente cruento, fue un año caótico para lo que fue la humanidad. Y vamos a hablar un poquito del antecedente, ¿qué pasó ahí? Entonces tenemos que entender que ya existía, bueno, desde 1492, desde que los españoles descubren la América y comienzan ese proceso de pacificación, porque ni siquiera es un proceso de conquista, sino de pacificación. Aquí los habitantes de América no se consideraban ni siquiera seres humanos, entonces ellos están en un proceso de pacificación. Existieron personas como Boves, como Morales, como Zuazola, que fueron realmente cruentos, sangrientos, y a lo largo de todos esos años, desde la Primera República y ya lo que comienza a ser la lucha por la Segunda República, los actos de crueldad iban en aumento, hasta que el Libertador, en ese ser que va evolucionando, ¿no? Entendamos que el Libertador también es un ser humano que va evolucionando en toda su humanidad, indignado, impotente ante ver tanta barbarie, pues bueno, tomó la decisión de, si estas personas, si estos seres están emprendiendo tal actos de crueldad contra la humanidad misma, pues entonces debemos tener una respuesta recíproca, simétrica ante ello. Y se promulga el decreto de guerra-muerte, donde dice: españoles canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferente, si no obráis activamente en el obsequio de la libertad de la América. América, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Ahí es donde se inicia el decreto de guerra-muerte y su año más cruento en 1814. Me gustaría que Sandalio, que realmente a mí me encanta, Sandalio es un gran pedagogo, a mí me encanta cómo él expone todos los hechos cruentos que pasaron, porque no es nada más mencionarlos, porque a veces uno los menciona y no logra entender la magnitud de lo que ahí se hacía. Entonces, Sí. yo creo que Sandalio nos explica un poquito todo eso. Mira, Gustavo, es interesante ver el crecimiento de Bolívar y su espíritu. Mi amada esposa hizo un libro, que lo vamos a sacar recientemente, que se llama Bolívar, su alma y espíritu, escrita en el papel. Lo que es su transformación desde el año 1799, cuando salió de Venezuela, a 1813. En 1813, cuando se declara la guerra a muerte, no se declara porque Bolívar quería matar a todo el mundo. Eran las atrocidades que hacían las tropas españolas acá en Venezuela. Mira, a uno de nuestros generales insignes lo decapitaron y frieron su cabeza. Y la mandaron para guindar aquí en la entrada de Caracas. Cosas como esa, Cosas como esa. que quizás es una de las más pequeñas. Pudiéramos decirlo, Daniel, no sé. Mira, en los llanos, pues ya de donde tú eres, había un tal Boves, el uruguayo, El uruguayo. que agarraba a los que estaban en su contra y los enterraban y le echaban miel en la cabeza para que vinieran los guachacos a comérselo. Sí, Por allá. actos de tortura. Por allá había un oficial llamado Zuazola, que creó una laguna, la llamaban la laguna de los desorojados. Le cortaban las orejas a la gente. Vino una pobre señora a pedirle clemencia por su esposo, embarazada. Y, usted quiere clemencia por su esposo. ¿Y usted tiene hijos? Sí, búsquese a sus hijos. La señora fue a buscar a sus hijos, los trajo. Le mató a los hijos. Y le cortó el vientre para que el muchacho cayera en el piso. Y después le mató al esposo. Y después la mató a ella. Y así eran. Ahora, Sucre niño,
pero que seguro vio parte de esa crueldad. Claro, y la crueldad está, pues la grandeza de Sucre está en tanto daño que le hicieron, tantas maldades que él sufrió, y sufrió su familia, y sufrió el pueblo, y él siempre se supo magnánimo. De ahí viene un decreto de guerra-muerte, pero la transformación del hombre, y está en los documentos escritos, en su alma escrita en el papel, en los documentos que reposan en la Biblioteca Nacional, que reposan en el Archivo Histórico de Miraflores, que reposan en el Archivo General de la Nación, hay documentos donde Bolívar, después de declarar una guerra a muerte, declara a puño y letra una guerra santa. Después del decreto de guerra a santa. muerte. Sí, hay un documento donde Bolívar dice, a partir de este momento la guerra debe ser santa, donde se respete la vida. Ahora, eso lo escribe mucho antes del Tratado de Regulación de la Guerra. Eso lo escribe antes del Tratado de Regulación de la Guerra, donde Bolívar busca la manera de humanizar la guerra, y es uno de los artículos que está en el tratado. Entonces, en esa cosmovisión, Bolívar mantuvo un carácter fuerte. En Miranda, en Barinas, tuvo que destituir al gobernador de Barinas, porque después de un perdón venía una traición que se volvía a transformar en traición. Entonces, ¿qué dijo Bolívar? No, mira, aquí esto lo tenemos que solucionar de una manera. Designó un comandante y usted es el jefe político y militar para que esto se acabe. Y fue así. Y fue así. Bolívar era un hombre magnánimo, inteligente, pero siempre veía más allá. Y bajo esa ínfula de toda esa situación de 1813, 1819, donde la guerra era de ambas partes, tenemos que decir que era de ambas partes, porque los españoles nos veían como los insurrectos, los insurgentes de tierra firme. No, pero y además hay documentos donde señalan ellos, bueno, mire, mátelos a todos, no deje a nadie vivo. O sea, hay miles de escritos de cartas Claro. de historiadores, de cronistas del momento que describen esas atrocidades. Y entonces, bajo esa cosmovisión, están sucediendo cosas en Europa, están sucediendo cosas en la América, y Bolívar, a través de una comunicación que recibe del conde de los Andes, para tratar de hacer un tratado, porque España no podía mandar refuerzo a los españoles. Momento ideal para que Pablo Morillo solicitara un armisticio. El genio de Bolívar dijo, no, esto no es solamente un armisticio, vamos a hacer un tratado de regulación de la guerra. Me imagino yo esos debates ahí entre esos próceres. Se da el momento y entramos al tratado de regulación de la guerra que hoy estamos celebrando 205 años. Daniel, por favor, háblanos del tratado y de sus articulados. Bueno, vamos a ver. Primero, lo primero que se hizo fue citarse estos grandes hombres, estos grandes políticos, no se convierten a partir de esta necesidad de fijar un armisticio en dos políticos de alto nivel. Llegan ambos a Santa Ana de Trujillo, Morillo, quien solicita el cese del fuego, el cese de las hostilidades. Recibe... Pero es Pablo Morillo quien solicita Sí. ese Pablo- encuentro para hacer un armisticio. Pablo Morillo recibe órdenes del virrey, que estaba en una situación bastante decadente con el tema del trienio liberal que estaba entrando, con el tema de una revuelta que tenían entre absolutistas y liberales, una revuelta que trascendió las fronteras, no solamente estaba en España, sino también aquí dentro del mismo ejército realista, ¿no? Le da la orden a Morillo de ganar tiempo, de hacer un armisticio, porque los 20.000 soldados que tenían dispuestos para venir a América, que hubiera sido nefasto para el patriotismo, no podían llegar porque el rey Fernando VII se enfrentaba a la decisión de si mantener su monarquía o seguir abriendo frentes de guerra que ya no podía mantener. Recuérdate que ya España estaba muy debilitada con el tema de los tesoros de la corona, cada vez llegaban menos recursos, había sido muy debilitada por Francia, la guerra de Francia, donde fue arrastrada a España, le hizo perder toda su marina,
en la guerra de Westfalia con el vicealmirante Nelson. La gran mayoría de la marina quedó en Gibraltar a resguardo de la flota inglesa y ya venían demasiado debilitados y sencillamente Morillo recibe esa orden de busca un armisticio a ver qué pasa. También tenemos el tema de que los buques, después que compraron los españoles, los buques rusos, están en muy mal estado y tampoco pueden recibir provisiones ni llegar a América. Entonces realmente la situación de España ya desde 1808 en adelante comienza, se acelera una decadencia del imperio. Desde aquel momento hasta ahorita todavía no se han recuperado totalmente. Pero volviendo aquí ya a lo que es el Tratado de Regulación de la Guerra, pues entonces Morillo, quien decide y está obligado a tomar esta decisión, pues cita a Bolívar y se citan unas comisiones donde discutirían primero lo que sería el Tratado de Cese de Hostilidades. Dentro de ese Tratado de Cese de Hostilidades, en el artículo 14, en el articulado 14, está la promulgación y la creación del Tratado de Regulación de la Guerra. Ese tratado se firma el 25 de noviembre y ya para el 26 entonces se firmaría lo que sería el Tratado de Regulación de la Guerra como tal. Entonces primero tenemos un 25 el armisticio y un 26 el Tratado de Regulación de la Guerra. El armisticio... Que cumplen 205 años. 205 años. Ambos, tanto el armisticio como el tratado. Correctamente. Uno con implicaciones jurídicas, políticas muy importantes y otro con implicaciones humanitarias muy importantes. Cuando hablamos del cese de las hostilidades, pues estamos hablando de un documento muy importante jurídicamente porque resalta por primera vez en la vida a Colombia como república y al Libertador como su presidente. Eso tiene una importancia extrema, muy importante, resaltante, porque ya en ese momento España reconoce que no está haciendo la guerra contra unos bárbaros, está haciendo la guerra contra una república. Se reconoce. Ya Pablo Morillo había anunciado sobre algunas características de nuestro ejército en sus partes. Claro, aparte de eso tiene una implicación estratégica. Recordemos que el Libertador como gran estratega alguna información tendría de inteligencia acerca de lo que estaba pasando en España y por supuesto entendía la necesidad de Morillo, de este armisticio, de paso que es España quien lo solicita, pero el Libertador también tenía la necesidad de entrar en ese armisticio. Recordamos que de las campañas del centro de 1818, el Libertador viene en campañas donde se encontró en dificultades, ¿no? Y es cuando él entiende que hasta que no tome la Nueva Granada, no va a poder detener a Morillo y su avance, porque Morillo conseguía dos factores principales, la unificación de toda su tropa y la obtención de recursos de la Nueva Granada. Nos están haciendo señas que tenemos que ir a unos compromisos comerciales, mi querido hermano Daniel, mi querido coronel Sandalio, pero al regreso seguiremos hablándonos sobre lo que Bolívar pensaba, lo que implicaba ese tratado, la ventaja que él ¿no? Quizás lo beneficiaba con ese tratado. Cierto que España lo solicitó, pero ¿por qué Bolívar también le convenía ese tratado? No me lo respondan ahorita, me lo responden después de esta pausa, ¿le parece? Excelente. Vamos a una pausa y continuamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con estos dos grandes hombres pertenecientes a la gran orden protectora de Bolívar y Sucre. Libros, no solamente deportes, sino también libros, ¿no? Libros. Porque recordemos que por aquí está, mire, el sello de la Teljex. Ey, tus campeones ahorita, ¿eh? Mira, campeones en la Campeones de la División Sucre. y la Fundación Sucre. De la Fundación Sucre. No te llevo nada, pues. Vamos a una pausa y ya volvemos. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui go. Saludos le manda a mi coronel Sandalio y al hermano Daniel. Mire, oye, siempre nos sorprende. Siempre nos sorprende. Eso es lo bueno de estar en vivo, que siempre nos sorprende. Sí. Excelente. No, pero es que somos así, somos así. Entonces, Somos venezolanos. Mire, los venezolanos brillamos donde quiera que vamos.
Bueno, Esa es la verdad. imagínate Carlos Miguel Bardó alemán y venezolano. imagínate Como compañero Daniel, pues. Bien, tú eres que Pablo, venezolano. que Pablo Morillo, Venezolano, imagínate que venezolano. Pablo Morillo le dijo al rey, con unos venezolanos en Europa, pongo toda Europa a sus pies. Sí, sí, sí. Mire, El temple. pero yo lo voy a invitar, ¿no? a que me acompañe, porque estoy estudiando, investigando a un gran venezolano, que por cierto, el 27 de noviembre, ¿no? Cumpleaños de muerto, murió en 1933, Carlos Meyer Bardó, pionero de la aviación militar bolivariana. Entonces, la aviación militar bolivariana no es nada más el tema de la rebelión cívico-militar, sino que tiene un profundo carácter simbólico, espiritual, ¿no? A lo espiritual. Hay dos planos, está el plano material y está el plano espiritual. Eso tenemos que entenderlo, y a veces esos símbolos y esas señales son necesarias para ir cuajando, ir amalgamando la conciencia, lo espiritual, lo humano. ¿Qué simboliza Meyer Bardó? ¿Por qué justamente el 27 de noviembre se da la rebelión? ¿Tiene algo que ver con la muerte de Carlos Meyer Bardó? ¿Quién es ese señor? ¿Dónde está? Era un venezolano, ¿y qué hizo para ser reconocido por el gobierno alemán y el ejército alemán? Más allá de las percepciones y de las visiones que algunos tengan. ¿Bien? Son no símbolos. vamos a entrar en una controversia, No. pero fue un gran venezolano que brilló como brilló Rafael de Nogales Méndez. Uy, ese es el genio de la contrainteligencia militar, ¿eh? De Nogales Méndez. Bueno, Mire, este es otro de tema. Nogales Méndez. Ajá, ve. Peleó hasta Está con la viendo, media está luna, viendo. ¿viste? Está Con la viendo, media está viendo. luna. Está viendo. En África, ve. en Europa. Está viendo. General, ¿oíste? General. Por eso es que los programas no pueden ser de una hora, no se encasillan. Venga, sí. Pero mira, que es importante, cuenta, hermano, Ajá. con la Fundación Sucre, con la Gran Orden Protectora de la Patria Bolívar Sucre y con Industria de Artés para que ese 27 hagamos de ese héroe venezolano que cruzó los cielos alemanes con el Barón Rojo, le rindamos el honor que merece. Enterrado sí, en el cementerio del sur, tengo entendido, ¿no? Cementerio General del Sur. Ahí está, familia Carlos Meyer Bardó Una mezcla entre alemán y gocha. y Gocho. Y él nació en Maracaibo. Y nació en Maracaibo. ¡A la vaina! ¿Qué te parece? Mire, La pregunta que quedó su al aire. programa, quedó una pregunta al aire, pero su programa es muy bueno porque habla de la identidad de Sucre y Bolívar, pero hay un lema que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Hoy es la premier, a las 5. Hoy es la primera a las 5, pero me llamó mucho la atención que dice, para que conozcan nuevos elementos de la historia que siguen saliendo a la luz. Como salió recientemente lo del general Sifonte, el terror de los ingleses, con el tema de Esequibo, fue reciente. Reciente. Seguimos descubriendo la historia, así que no se pierdan hoy a las 5, Sucre y Bolívar, Identidad Nacional, que era el gran estreno. Ahí tendremos al gran doctor Nada más y y nada amigo, menos tendremos allí, no se lo pierdan, programa. y general Dos Franzulita titanes, y dos- Daniel Chicurún. Yo dije dos titanes. El primero que va a estar ahí con sus cotufas, como hombre ahí, es este caballero que está aquí. Quedamos con una pregunta al aire, Daniel. Ciertamente España solicita esa tregua a Bolívar por los problemas que, como usted señaló, presentaba España. Pero ¿por qué aceptarlo Bolívar? ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad que ellos estaban debilitados para atacar, que como usted señala, seguramente tenía fuentes de inteligencia que le habían dicho lo débil que estaba España, que estaba presentando problemas y que por eso estaba solicitando el armisticio? ¿Por qué no aprovecharlo? Bueno, el genio libertador, desde el punto de vista estratégico, en el momento en que conquista el territorio de la Nueva Granada, necesita reestructurar su ejército, la provisión logística del ejército y sobre todo planificar lo que serían las campañas de Carabobo, que serían tan solo 6 meses después. O sea, ya Sucre, un estratego detrás de otro estratego, ya los dos estaban preparando. De hecho, Sucre preparó todo Carabobo para el Libertador mientras se estaba haciendo el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. Entonces, se volvió a unir el ejército libertador y al mismo tiempo el territorio de Nueva Granada separó a todo el ejército ¿Patriota? no, el liberal, el ejército Logró dividirlo. lo logró dividir y teníamos presencia de los realistas en el Istmo de Panamá, teníamos presencia de los realistas en el Caribe, había presencia de los realistas en el sur de los llanos, pero el centro, el territorio de donde salían todas las provisiones y los recursos, está en manos del Libertador. Se gana este tiempo valioso y se va al tratado como tal. Este es el punto de vista estratégico. Ya
Bolívar y Sucre. O sea que también a Bolívar le beneficiaba Sí. hacer esa tregua. Estratégicamente fue una jugada maestra que nos dio la independencia de Venezuela. Fue una jugada estratégica maestra digna de unos estrategos como ellos dos. Pero el punto de vista humanista de esa evolución del ser del Libertador y de Sucre también es un tratado fuera de norma. ¿Por qué fuera de norma? Porque nosotros tenemos lo que se llaman los antecedentes de los derechos humanos. Entonces pudiéramos hablar de lo que fue el Código de Hammurabi, lo que fue el cilindro de Ciro en 539 antes de la era común, podemos hablar de la Carta Magna, podemos hablar de los derechos del individuo ya en Inglaterra en 1688, podemos hablar del contrato social de Rousseau, podemos hablar de la Revolución Francesa, pero todo esto, todo este tipo de tratados humanistas hablan de los derechos del ser humano, de la abolición de la esclavitud, de la libertad de culto, de inclusive la libertad de expresión, de la libertad de propiedades, una cantidad de Pero de no había factores. nada, ningún tratado que regulara la guerra. Pero de la guerra no había absolutamente nada. Y esa es la grandeza de este tratado. Existió por allá por los 1700, entre la guerra de Estados Unidos e Inglaterra, un tratado que después de la guerra permitía el intercambio de prisioneros, o sea, es decir, los que quedaron vivos de este bando para acá y los que quedaron vivos de este bando para acá. Eso es lo máximo que existió. Ya después de eso, tendríamos que remontarnos a 1864 y entender que fue Solferino, las batallas de La batalla de Solferino, Solferino. y que fue Henry Dont. Entonces, entender la grandeza del tratado requiere demasiado tiempo, porque el tratado ilustra una cantidad de articulados donde se habla, por ejemplo, y vamos a tocarlos rápidamente porque el tiempo en televisión es limitado. No, para usted no es limitado. Muchas gracias. Se habla, por ejemplo, de lo que es la abolición de la pena de muerte. Recuérdate que un espía o cualquier persona que se sospechara de que llevaba y traía información o que estaba en contra, podía obtener la pena de muerte inmediatamente. Los prisioneros que se agarraban en combate no tenían el derecho a un trato justo, humanitario, no tenían derecho a curarse, no tenían derecho ni siquiera a ser alimentados. Bueno, mucho antes ese tratado fusilado. Bueno, y Los tomó a todos, fusílelo. esa era la pena de muerte. Esa era la pena. Esa pena de muerte. Pero no solamente eso, no se establecía un intercambio justo, no había dignidad para lo que es el militar. Yo aquí reconozco ante cámara la grandeza, ¿no?, de la institución militar bolivariana, los militares de Venezuela y del mundo. La gente no tiene idea de lo difícil y de lo honroso que es ser un militar y de lo que conlleva ser un militar. Yo aquí con mi coronel Sandalio. Estás casi que militar también. Bueno, sí, de verdad que te digo algo, son dignos, los militares que yo conozco son dignos de admiración, son personas, son unos referentes morales, unos referentes como seres humanos y emprenden una carrera, ¿ok? Entonces, un militar tiene que tener esa dignidad, se le debe un respeto porque está dando su vida para la patria. Daniel, te tengo una pregunta, pero además de todo eso que tú explicas de manera ¿no?, muy pedagógica, ¿no?, muy entendible para nuestro pueblo, ¿quién escribió el tratado además? ¿Quién es esa persona que escribe el tratado de regulación de la guerra? Mira, el Tratado de Regulación de la Aquí Guerra, está, fíjate. Fueron comisionados, Briceño, El que escribió el decreto de guerra muerte. no, mira, fíjate. Gabriel y Sucre, Mira, Ramón Correa por España, por los realistas. Antonio José de Sucre por Venezuela. Juan Rodríguez Torro por España, Pedro Briceño Méndez por Venezuela. Francisco González de Linares por España y José Gabriel Pérez por Venezuela. Pero hay algo interesante, hermano, que yo quiero que tú le leas a nuestra audiencia. ¿Cómo inicia el tratado? El inicio de este tratado nos lleva a hacer las guerras como los pueblos civilizados. Mire, Haznos el honor, hermano. Mire, mi coronel Sandalio, que es un gran estratega, ¿no? De la tesis, ¿no? La tesis, un gran estratega. Diseña todo y
plantea el formato, ¿no? Y seguimos el guión. Hace un guión rapidito aquí. Así Y la parece. placa dice, pam, 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 pam. Entonces, bueno, vamos a seguir las instrucciones. Fíjate, está aquí. Pero les voy a dejar una pregunta al aire, porque además se supone que Bolívar conocía toda la trayectoria de Sucre, desde teniente. Sí, cuando era ayudante de Francisco de Miranda. Claro. Ahí se conocieron. Ya tenía 16 años. Y además, entonces, ¿cómo a alguien que ha sufrido tanto como Sucre, yo le designo tan grande responsabilidad? Me lo responde después que lea Claro, la instrucción claro. que me dé. Esa la vas a responder tú, Claro. ¿oíste? ¿Te acuerdas? Que me está dejando todo a mí. ¿O no te acuerdas cuando iba Vamos a subiendo? romper el guión, dígale Jimmy. ¿O no te acuerdas cuando iba subiendo el Orinoco? Que le preguntaron, Claro, ¿quién vive? ¿Quién vive? Claro, General Sucre. esa anécdota. Yo no Y conozco. dice no. Bolívar, yo no Sí. conozco al general Sucre. Y Bolívar le dice, si usted desconoce al general Sucre, es porque el general Sucre no existe. Aquí está el coronel Sucre. Y Anécdota. Bolívar le ratifica su Y grado ahí, y general. ahí se reúnen. Mire, vamos a cumplir las instrucciones al pie de la letra. Dale. El guión. El guión. El guión que hizo mi coronel Sandali. llegó aquí. Vamos a ver cómo comienza este tratado, ciertamente. Nos dice, deseando los gobiernos de España y de Colombia manifestar al mundo el horror con que la guerra de exterminio se ha devastado hasta ahora estos territorios, convirtiéndolos en un teatro de sangre y deseando aprovechar el primer momento de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos. Así comienza el tratado. Y ahí se reconoce a Venezuela, como a la Colombia de Bolívar, como un gobierno. Estamos hablando República. de igual a igual. El imperio del Sor, el imperio en el cual nunca se ocultaba el Sor, que Sí. tenía dominio de todo el mundo, reconoce a la República de Colombia, la Colombia de Bolívar, de tú a tú. Como esta es una tertulia en Enamorados de la Historia, yo leí algo ayer, lo voy a compartir con usted antes de que me responda la pregunta. ¿Se quiere escabullir, que decimos nosotros? ¿Ya? Ir por la tangente, ¿no? No te me escabulla, decían allá, no te me escabulla, que tienes una pregunta prendida por allí, rompiendo el protocolo. Pero hay algo que Bolívar señala, fuentes primarias de la historia, en los archivos del Libertador, donde él dice, en primer lugar, analizando el Tratado de Regulación de la Guerra, o sea, analizando el armisticio, todo ese encuentro, que además hay una anécdota muy bonita, porque dice que él iba con sus úseres, hablando de Paz Morillo, 50 oficiales, no sé cuántos oficiales, el número exacto, La escolta, la escolta. con todas sus condecoraciones, dice, o sea, eso lo describe Pablo Morillo, ¿no? Y entonces dice, y cuando veo a mi enemigo que me superó en grandeza, dice él, mi enemigo me superó en grandeza, porque cuando lo veo, viene con 10 oficiales, viene en una mula, y él dice, ese hombrecito de chaqueta azul, sombrero de cogollo, que viene en una mula, es Bolívar. Sí, era Bolívar. Eso lo exclama a Pablo Morillo, sorprendido, y luego, bueno, aquel encuentro, ¿no? Aquella momento que viven juntos, duermen juntos allí, al otro día los aplausos a ambos, 3 días ahí ¿Ah? en la casa. y luego los aplausos, pero Bolívar dice que allí él desplegó toda su audacia y diplomacia que no había desplegado en toda su carrera militar. Dice, lo evolución. superé en todas las operaciones militares, pero aquí, vamos a hablarlo en criollo, me la comí. Daniel. Sí, sí, es así. Eso Ah. fue, bueno, y después de eso, Morillo se va definitivamente y deja la guerra, se va del continente, la guerra continúa hasta que ya la Serna es desterrado de aquí y se acabó y el territorio es libre, pero Morillo se va un año después de la reunión, Un mes. un mes, Se va en enero. se va en enero, bueno, un año. Bueno, sí, noviembre, enero. Noviembre, De enero. 2025, 1825, 1826. Tenemos una pregunta al aire, mi coronel Santana. Bueno, mira, ¿por qué designar a Sucre ¿Por qué sabiendo Sucre? que había venido de sufrir una tragedia? Te voy a decir por qué Sucre. Sucre. Bolívar decía que era el general más virtuoso del Ejército Unido Libertador. Magnánimo, modesto, leal entre los leales. Sucre hace su formación. Cuando muere su madre allá en Cumaná, su papá se vuelve a casar. Del primer matrimonio tenía 9 hermanos. El papá se vuelve a casar y tiene 9 hermanos más. Serían 18 hermanos. Sucre, cuando fallece su mamá, que era muy apegado a él,
realmente un niño rebelde, taciturno, no hablaba. Su papá se siente preocupado y lo manda con su tío y padrino, ¿para dónde? Para Caracas. Estudié ingeniería militar, por cierto. En Caracas entra en la escuela militar, en la escuela de ingeniería del coronel Mírez, y ahí comienza su formación académica, comienzan las revoluciones, llega Francisco de Miranda a Venezuela, y de pronto termina Sucre, por providencia del destino, al lado de Francisco de Miranda. Estuvo a su lado, y él aprendió de Miranda que del lado de una espada siempre debía haber un libro. Ajá. Al lado de una espada siempre debía haber un libro. Aquí tengo el libro, me falta la Y espada. como ayudante de La cámara. Miranda, él participaba en todas las reuniones, escuchaba, y sin duda él conoció a Bolívar allí, pero no había ese trato, porque era simplemente un teniente, ayudante. Y estos eran los genios de la guerra. Comienza, se cae la Primera República, termina Sucre ya en Cartagena de India, con Pombo, arreglando. Y él dice, había un oficial, un subteniente, que era muy aplicado y siempre estaba activo. Si no estaba por aquí pendiente de fortalecer el castillo, estaba por allá pendiente de la comida, estaba orientando a la gente, estaba ayudando, muy activo. Él logra salir del bloqueo que tenía Cartagena de India y termina en las Antillas. Una anécdota muy bonita allí, por cierto, termina. cómo logra sobrevivir dentro de los pocos que salieron. Y lo comienzan a perseguir por todos lados porque resulta que la corona española le declaró la guerra directa a Sucre por una simple razón. Sucre era heredero y descendiente directo del marqués de Preus. Su sangre, su linaje era de la nobleza. Los españoles no concebían la realeza como alguien que pertenecía a la nobleza iba a levantar sus armas contra ellos y ponen precio a su cabeza. Ahora, pero dentro de la vida de Sucre, ¿cómo alguien puede escribir un tratado tan humanista, Bueno, ahí viniendo vamos. de tanto sufrimiento? Ahí vamos. Cuando Sucre llega a Trinidad, ahí manda cartas, comienza a escribir, se reúne con el Libertador de Oriente, llegan otra vez, conquistan otra vez territorios en Barcelona, comienzan a hacer las batallas en los llanos orientales, ahí nace la técnica del pique-huye, que era, provocaban al ejército, huían y volvían a atacar. ¿Usted no jugó eso cuando niño? Sí. Allá en Oriente lo jugaban mucho, pique y huye. Pique-huye. Mira, Sí, pica y sale corriendo. sí, pues. 600 contra 2.000 y ganaban. 800 contra 5.000 y ganaban en las batallas de Maturín, en las batallas de Barcelona. Y comienza a surgir el genio. Lo nombran jefe de Estado Mayor del Ejército de Oriente, lo nombran gobernador de la antigua Angostura, y comienza ahí ese crecimiento y Bolívar comienza a observarlo, a verlo, porque era un mediador. Era un mediador. Sí, gran diplomático. Él lograba que Bermúdez, que era un torrente, agresivo, violento, se apaciguara. Se apaciguara. Sucre en su batalla veía herido a un enemigo y lo ayudaba, lo levantaba. ¿Me entiendes? No los asesinaba, a pesar de que sus hermanos fueron asesinados. Canterrá, que después es vencido en Ayacucho, le mató a un hermano en un hospital ahí en Guárico, que estaba enfermo. Que estaba enfermo. Y lo mató. Las huestes de Bobe hicieron que una de sus hermanas se lanzara de su casa allá en Cumaná para no ser violada. La dama prefirió suicidarse. Sus sobrinos con otras hermanas salieron huyendo en un barco y el barco se hundió. Pudiera ser contradictorio todo ese sufrimiento de Sucre, haber visto todo ese rol y luego escribir un tratado de tal magnitud, Claro, porque con ese carácter tan humanista. ¿Cómo verlo a alguien que está cargado de tanto sufrimiento, de haber visto tanto horror? No, y sí, igualito, mira, él venía de Trinidad y Tobago y el barco donde venía se hundió En el en Triángulo, el Triángulo del Dragón. Y él se montó, mira, al final se montó sobre un baúl y ahí duró 2 días hasta que el padre se dio cuenta que no había llegado y mandó a unos pescadores a ver qué había pasado. Y los pescadores rescataron a su hijo allí. Y Sucre, después que ganó en Ayacucho, le mandó una carta a uno de sus hermanos, que aún estaba vivo, y le dijo, quiero que le dé tantos pesos a fulano y fulano,
porque ellos me salvaron la vida y estoy aquí gracias a ellos. Él nunca olvidaba la gratitud. Ahora, como lo decía Bolívar, Bolívar decía que la ingratitud es el crimen más grande que después de puede todo eso, Bolívar lo comisiona porque veía un hombre talentoso. Acuérdate que nuestros libertadores eran aguerridos, eran de fuego, estaban liderados por Bolívar, estaban convencidos de defender su país, pero no tenían la educación que tenía Sucre. Sucre fue educado al nacer, tenía profesores particulares en su casa, aprendió de matemáticas, de agrimensura, de geografía, de astrología, de letras, escribía música. Ahorita vamos a hacer una competencia de música de las que escribía Sucre, que eran prosas. ¿Para cuándo tenemos ese evento? Ya, el torneo comienza mañana porque queremos sacar para el 3 de febrero, el día de su nacimiento. Allí también está la Fundación Telges, ¿no? Sí. En todos estos eventos deportivos, juegos de ajedrez, Claro. mil cosas. Entonces vamos a sacar un libro que se llama La intuición estratégica de General Sucre. Ajá, eso lo vi yo por allí en un trabajo de grado. Lo vamos a sacar para el 3 de febrero y en ese febrero vamos a hacer unas competencias de décimas, que esas décimas van a estar incluidas en el libro. ¿Por qué? Porque el 3 de febrero vamos a conmemorar su nacimiento y vamos a sacar ese libro. Y vamos a sacar otro libro, Muerte en Berrueco, del 4 de junio, para que veamos cómo los asesinos santanderistas, aquellos que quisieron acabar con la República de Bolívar, asesinaron vilmente a Sucre un 4 de junio de 1830. Mi coronel, usted sabe que el coronel Petro, disculpa que le interrumpa allí, el coronel Petro dijo, yo soy bolivariano, no soy santanderista. Ah, ese es el presidente de Colombia. Gustavo Bolivariano. Petro, Gustavo Petro lo dijo. Mire, hemos hablado bastante de Sucre al tratado, pero también se cumplen 200 años, corrígeme mi querido hermano Daniel, de la espada de Bolívar. Ayer estuvieron en un evento, coméntenme un poco de eso. Bueno, mira, Daniel, por favor, ilústrenos. Querido hermano Daniel. Quiero felicitar, antes de darle la palabra a Daniel, a mi general Fran Zurita, al rector de la Universidad Militar Bolivariana. Y hay que decirle a mi general Zurita que me debe un libro, por favor. A mi mayor general Pérez La Rosa. Fue un evento digno de patriotismo, un evento digno de nacionalismo. Pudimos observar la disciplina, la pulcritud, un orador espectacular. Nos permitió viajar por el tiempo y conocer la naturaleza real de por qué la espada de Bolívar. Manuel Barroso. ¿Por Adelante, qué Daniel. la espada de Bolívar? Querido compañero Daniel. Bueno, la espada de Bolívar también tiene muchas razones, siempre la naturaleza de las cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de por qué y cuál es qué es lo que nos enseña, qué es lo que viene a simbolizar esa espada. Tenemos que entender que el Libertador de 1813 en adelante, hasta lo que es 1824, 26, está en un sinvivir. Son años muy difíciles, años donde se pierde, bueno, vamos a hablar de la Segunda República, años donde está constantemente en tribulaciones, tropas, cartas, Congreso, Bolivia, Pichincha, Bomboná, Ayacucho, no sé qué, hay para acá, hay para allá, las dificultades que trae cada campaña, provisión, si llegan las tropas, entra San Martín, hay una cantidad de factores desgastantes. Cuando el Libertador, ya para 1824, consolida la libertad de la América toda, en 1825, en los caminos, dirigiéndose hacia Perú y conociendo todas las ciudades de Perú, Perú se encuentra en una diatriba. ¿Qué podemos darle a este hombre que fue merecedor de los más insignes regalos de Inglaterra? Inglaterra le regaló un baúl de piedras preciosas, de materiales finos, de metales preciosos.
Estados Unidos le mandó al Libertador la medalla de Washington. Me están haciendo señas que tenemos que ir a unos compromisos comerciales. Estamos con los regalos para entrar luego en ese gran regalo. Sí. ¿Ah? Sí. Aquí lo único que nos interrumpe son los compromisos Inevitables. comerciales, inevitables. ¿Eh? Entonces, porque, bueno, hay que cumplir con ellos. Si no Cumplamos. Si no somos objeto de una demanda. Eso es correcto. Ah, entonces, Jamás bueno. y nunca. No, y además nuestros clientes, bueno, son nuestra razón de ser, ¿no? Formamos parte de ellos forman parte de nosotros, somos una familia, clientes. Nuestros clientes de BFAM no son clientes, son miembros de esta casa. son Como debe miembros de ser. esta casa, que es el deber ser. Son hermanos, forman parte de la tradición de la Fuerza Armada. Por lo tanto, vamos a cumplir con nuestros compromisos, con nuestros hermanos, y quedamos en los regalos presentes del Libertador para hablar de los 200 años de la espada. del Perú. Qué casualidad, ¿no? No son casualidades, las causas, decías tú, la razón de ser. Causalidades. Y fue hoy, ¿oíste? 25 de noviembre Y es de hoy. 1825. Ya vamos a escuchar. Hoy y no, No un ayer. mes anterior. Ni anteayer. Estamos hablando de lo que quedamos en los regalos que estaba recibiendo el Libertador. No se aparte que ya volvemos con más de artillería bolivariana, hoy con estos dos grandes hermanos, mi coronel Sandalio y el hermano Daniel Chocorón, de la Fundación Sucres, y por supuesto patrocinado por Industrias Telges. No te llevo nada. Daltex. Y al grupo deportivo Telges. Ajá, yo tengo que aprenderme bien la cuestión. Los lemas. ¿Ah? Yo me lo iba a poner ahorita. Bueno, y lo que se ve de quién me la pongo. Porque yo digo como dice mi mamá, póngaselo de una vez. Por si a la mosca pasa algo, ya la pasa. Ya vamos a una pausa y al regreso mi gran camisa de Industrias Daltex y al Club Deportivo Telges. Eso es correcto. Campeones. 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 Ahorita, 2 años participando en la liga y quedamos campeones. Con 2 Campeones, años. Ya, yo he visto los Sub 13, entrenamientos. ¿viste? Y está allí. Cinema. Y yo digo, Dios, ¿dónde nació esta faceta de entrenador de mi coronel Sandalio que lo veo aquí mira, en el campo de batalla? Y no buscamos jugadoras profesionales, las formamos, ¿viste? Las Mira, me formamos. están diciendo que no estamos haciendo caso. Está bien, vamos a una pausa y ya volvemos. Y grite con fuerza, Yankee go home. Mire, y este bolsito está bien bonito, Daniel. Estos eran los bolsos que cargaban nuestros héroes. De yute, ahí, de llevaban, yute. ahí llevaban café. Mire, me dice que cuando fueron, oye, recuerden que hoy es la premier, por favor, de Sucre, Bolívar y Sucre, Identidad nacional. nacional. A las 5 de la tarde, no se lo pierdan, para que se deleiten. Yo estoy seguro de eso. Yo he visto la promo allí y yo estoy esperando eso allí. Yo estoy como que va a haber una película en estreno, así estoy yo hoy. Nadie me molesta. ¿Ya compraste la cotufa? Ya, claro, nadie me molesta a las 5. ¿Pepsi-Cola o Coca-Cola? ¿O café? No, con cafecito, con un cafecito. Mire, pero este es el bolsito. Mira, un ¿ves? cafecito Pero- serranía, que no puede faltar ni en tu casa ni en la mía, ¿viste? Es muy bueno, ¿viste? Ese café serranía, ¿viste? A ver, café cerraría, que no falta ni en tu casa ni en la mía. Ah, bueno, mire. Daniel está criollito, ¿está yendo mucho para allá, no, Daniel? No. No, pero tú sabes que Ah, me está gusta, refranero. tengo ahí mi corazoncito. Alguien me decía que me dijeron, mire, mi coronel, fui para allá a la productora de ustedes, al teniente Navio Camba. Ajá. Ya por fin entendí que es pan con raspadura. Ah, pan, queso y queso y raspadura. raspadura. Pan, queso y raspadura. Santo, seña y contraseña. Ah, bueno, pero no sabía, la teniente vino emocionada. ¿Y comió? Y comió. Y comió. Claro que comió. Claro que comió. Mira, seguimos aquí en este programa Artillería Bolivariana, ¿no? Con estos dos grandes hombres, ilustradores, decía Bolívar. Yo recuerdo mi primer pensamiento de Bolívar que yo me aprendí a escribir de niño por alguna razón que ¿Cuál? desconozco hasta el día de hoy, ¿Cuál? que decía que el objeto más noble que debe ocupar al hombre es ilustrar a su semejante. Tarea que estos dos grandes maestros vienen haciendo desde la Fundación Sucre, ilustrando, llevando libros, trayendo a la luz, y ahora con ese maravilloso programa, Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, hoy a las 5 de la tarde. Agradecemos nuevamente a Industria Daltex y a la Fundación Daltex, campeones, ¿no? Telges, perdón. También. Claro, eso es Campeones. interesante porque fíjate, nosotros tenemos un proyecto deportivo llamado TESYES. Es un club escuela polideportivo donde se hacen varias disciplinas. Voleibol, fútbol sala, fútbol campo, fútbol de playa. Agradecemos
inmensamente al rectorado de la Universidad Militar Bolivariana por todo su apoyo con el empleo de la cancha donde entrenamos, al mayor general Rafael Prieto Martínez, que siempre está ahí pendiente de nuestro club, al general José Dionisio Moreno Oliva, de Serranía Café, un buen amigo Ajá. y un hermano que Café siempre, Serranía. que Café siempre está con Serranía. Que nosotros. no puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Y están invitados a la cafetería Roster ahí en el Rosal frente al Ajá, Teatro del cafetería Roster Chacao. también, por Espectacular, una tostaduría, un café de Con clase. Café Serranía. Sí, espectacular, Claro. una tostaduría, un café, un gusto, una fineza Bueno, únicas. y en 4 años, nosotros decidimos el año pasado activar el Club de Fútbol Sala. Participó del torneo el año pasado y quedamos en cuartos de finales. Hoy esas niñas son campeonas de la Asociación de Fútbol del Distrito Capital, la Liga Jade. Nos sentimos satisfechos porque es un proyecto filantrópico altruista donde las ayudamos, donde se les entrena con un cuerpo técnico de primera y aparte de ello, del lado de un balón también hay un libro. Sí, eso es lo importante. Fíjese, yo no puedo ir para esos juegos, Daniel. Yo voy para esos juegos, yo estoy que me meto en la cancha y me muevo con los muchachos. Entonces mi esposa, cálmate cuando me ven los juegos con los niños, porque los niños míos están en una escuela de fútbol sala. Excelente. Y entonces, bueno, casi siempre es la mamá que los lleva, pero las pocas veces que he ido, bueno, me emociono. Fuimos a varios campeonatos. Pero tus hijos están en fútbol sala. En fútbol sala, sí, fútbol sala. Uno de estos los va a traer para acá, para... Claro, claro. Vamos a la Del espada. Jazz. Porque Mire. hoy es el bicentenario. Antes de ir a la espada, quedamos con una pregunta al aire, con los regalos, pero yo quiero aprovechar también para enviarle saludo a Yamí Sadet Turipe, director de Ecosocialismo del Estado Anzoátegui, ¿no? Y al ministro Ricardo Molina. Un saludo para ambos, repito, para Yamí Salén Turipe, director de Ecosocialismo en el Estado Anzoátegui, y a nuestro ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina. Un saludo para ambos. Bueno, seguimos aquí en Artillería Bolivariana. Quedamos con una pregunta al aire, hermano Daniel. Estaba hablando de los regalos que estaba recibiendo el Libertador de distintos países. Bueno, rápidamente, entonces tenemos Inglaterra, que hizo grandes honores al Libertador por las hazañas emprendidas. Vemos también cómo Estados Unidos le mandan el medallón de Washington Con la Fayette. con Lafayette. Vemos que ya el Libertador había recibido lo que es el Sol del Perú. Y el Libertador en ese transitar que él quería conocer Perú y todas sus ciudades, los peruanos dicen, ¿y qué le podemos entregar a un hombre de esta talla, de esta grandeza? ¿Cómo podemos agradecerle a un hombre la libertad de nuestra república, de nuestra patria? Entonces llamaron de otro confín de Sudamérica a unos orfebres bien exquisitos y confeccionaron una espada que sería algo fuera de toda serie, teniendo en cuenta los regalos que ya había recibido el Libertador y que ya se sabían. Entonces los peruanos en ese nivel de agradecimiento, en ese nivel de reconocimiento a un hombre que lo dio todo y que no quería nada. Recordemos que el Libertador recibía regalos, ofrendas, grandes sumas de dinero y él no se quedaba con nada. Esa es la grandeza, la humildad, el desprendimiento del Libertador de Sucre, que ellos no se quedaban con nada porque ellos iban tras de la idea de la libertad. Entonces sencillamente o colosalmente hicieron una espada confeccionada por los más fines orfebres, con los mejores materiales, cargada de prendas, de joyas preciosas. Y esta espada es muy importante y hoy tenemos que hablar de ella porque se hace ver y se ha tratado de tirar por el piso el nombre del Libertador en el Perú. Se trata de decir que los peruanos no tienen nada que agradecerle al Libertador. Algunos historiadores, no todos, pero siempre ha habido una campaña por hacer de menos nuestros valores y la grandeza de los próceres venezolanos, inclusive de toda la América. Y esta espada es el testimonio vivo. Mismo que ya no esté Bolívar, está el testimonio vivo, está la espada del Libertador, dada por los peruanos un 25 de noviembre, un día como hoy, fue entregada la espada del Libertador en privado, un 27 en público, y el 9 de diciembre
del mismo 1825, se le entregó a Sucre. ¿Ok? Entonces aquí vemos la grandeza, el agradecimiento de primero las acciones de Bolívar, la grandeza de las acciones de Bolívar. Primero recibirla y luego a quién se la entregó, que es precisamente esa identidad que ustedes han amalgamado Yo y quisiera, ya han asado como bandera. sí, yo quisiera, hay una carta, no sé si la podemos leer. Sí, vamos a eso. Hay una Fíjense. carta espectacular aquí en Es los algo, archivos. es algo bien interesante porque la identidad nacional es lo que nos permite saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Había un filósofo griego que decía, creo que era Sócrates, que nadie ama a su patria porque sea grande, sino porque es suya, es nuestra. Todo venezolano debe amar a su país, todo venezolano debe luchar por su país, porque es nuestro, es donde están las cenizas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Y aquí hay una prueba fehaciente de lo que es identidad nacional, porque ataca nuestra historia. El enemigo oculto, esos santanderistas que existen por ahí, por eso nosotros siempre decimos, más Sucres y menos Santanderes. Comienzan a atacar nuestra identidad, nuestra historia, cambiando nuestras fechas, inventando fechas que se parezcan, entonces terminando celebrando un evento tan importante en octubre, en agosto, en junio, pero fue hoy. Y aquí está la prueba, este documento está en nuestros archivos históricos. Voy a leer textualmente. Plata, 25 de noviembre de 1825. Hoy es 25 de noviembre. Del de 2025. ¿Cuántos años? 200. 200 años. Plata, 25 de noviembre. Al señor Hipólito Unanue. Y así le escribe Bolívar. Mi querido presidente, he recibido hoy con asombro la hermosa espada que la buena ciudad de Lima ha querido mandarme. A la verdad que está ejecutada con un gusto muy europeo. No hubiera creído que se pudiese hacer en América una alhaja tan preciosa. Yo la conservaré hasta los últimos días de mi vida con gratitud al pueblo que más me ha colmado de gracia. No hay odio del pueblo peruano para Bolívar. Al que más me ha colmado Colmado de gracia, además. de gratitud. El domingo, que será dentro de 2 días, el 27, el domingo recibiré en público esta espada y la de General Sucre le será presentada el 9 de diciembre porque el día es muy digno de esta recompensa. El día es muy digno de esta recompensa. Bolívar recibe la carta en privado el 25. Él hace un acto público el 27 para recibirla en público. Y el 9 de diciembre se le entrega a Bolívar para conmemorar un año de la batalla de Ayacucho. Y es tan interesante esto, que en esta misma carta hay un extracto que dice: Dios destruya siempre a los enemigos del Perú. Yo diría, Dios destruya siempre a los enemigos de nuestra patria. Porque la clemencia con el malvado es un castigo del bueno. Y si es una virtud la indulgencia, lo es ciertamente cuando es ejercida por un particular, pero no por un gobierno. Aquí está la prueba de que es hoy, 25 de noviembre de 1825, que celebramos el bicentenario de la espada de honor entregada por el Perú a Simón Bolívar. ¿Qué te parece, Gustavo? Mire, no, bueno, uno sigue definitivamente, por eso es que yo el programa de hoy no me lo pierdo, porque sencillamente uno va encontrando escritos, va encontrando nuevos elementos que te permiten seguir amalgamando esos símbolos, fortaleciendo la conciencia, lo espiritual, porque no es casualidad, ¿no? Lo del armisticio, no es casualidad lo del Miguel Bardó, pero tampoco es casualidad esto, que él haya elegido esas fechas. Pudiera parecer casual, hermano Daniel, corrígeme, pero 25 la recibo, el 27 en público. ¿Por qué el 27? Carlos Miguel Bardó, la rebelión
¿no? De la aviación No, militar. y también el Tratado de Y Regulación de la luego- Guerra, y luego el 25 9. y 27. Y fíjense lo que es la providencia divina. Mira, el Congreso del Perú, gracias a la conferencia de ayer, lo aprendimos de nuestro querido amigo Manuel Barroso, que hizo el libro de la espada. Él nos cuenta en su disertación que los congresistas estaban reunidos. Ajá, hay que llevarle la espada al Libertador para entregársela el día de San Simón. Que era un 28. Ajá, y entonces llegan y no podemos, porque todos somos unos señores mayores, 70, 78 años, y designan a una persona. La persona dice, ¿Bolívar está en dónde? En Chuquisaca. Vámonos para allá. Y ese señor recorre miles y miles de kilómetros. 1500 kilómetros. 1500 kilómetros, y cuando llega, le dicen, Bolívar se fue. Entonces, historias son bonitas. Quiero hacer un inciso aquí para que veamos unos videos, ¿le parece? Dale, pues. Vamos a ver estos videos, por favor, Master. Desde la Fundación Sucre, Centro de la Ilustración, Historia y Cultura, te hacemos una cordial invitación a descubrir nuestros espacios bibliotecarios. Aquí encontrarás materiales bibliográficos y no bibliográficos de todas las áreas del conocimiento. Además, contamos con préstamo al hogar y consulta de materiales digitales disponibles para ti. Nuestros servicios están abiertos a todas las comunidades que lo necesitan, porque creemos en lo que hacemos, en el sentido de pertenencia y en compartir nuestros conocimientos. Por eso nos identificamos, apoyamos y formamos parte del proyecto de identidad nacional Bolívar y Sucre, difundiendo el pensamiento y las obras de nuestros próceres de la independencia. Somos la Fundación Sucre, somos los de Sucre. En la empresa Daltex no solo tejemos telas, tejemos confianza, diseño y propósito. Cada metro de tela de punto que sale de nuestras manos lleva consigo una historia, la del confort, versatilidad y el detalle técnico que transforma una prenda en experiencia. Diseñamos pensando en quienes crean, en quienes cortan, cosen, sueñan y visten. Por eso nuestras telas de punto se adaptan, se expresan y se sostienen, porque entendemos que el textil no es solo materia, es mensaje. Desde el corazón de Venezuela, impulsamos la moda local con calidad, innovación y compromiso. Daltex es punto de partida para colecciones que conectan. Bueno, desde el corazón de Venezuela, Industria Daltex y la Fundación Sucre, ¿no? Que van de la mano, ¿eh? Unos ilustrando, otro, bueno, llevándonos La producción, el amor a Venezuela, el nacionalismo. En cada punto, dice Gino. La sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones. El gran valor cosas. agregado nacional. Eso es correcto. Y además, bueno, tiene una historia, ¿no? Industria Daltex, ¿no? Industria Daltex que, bueno, decidió apostar a Venezuela y se quedó aquí en medio de una situación bien difícil. Yo tuve el honor de visitar Industrias Daltex y vivir una experiencia ahí muy hermosa, con jóvenes egresados de la UNEFA, con cualquier cantidad de estudiantes, ingenieros, una gran familia. Así No, que y bueno, mi seguimos reconocimiento. apostando a Seguimos Venezuela. apostando. Y ahora estás en la Fundación Sucre también. Y seguimos. Formar es el camino para tener cada vez una mejor patria. Un mensaje final, nuestro querido hermano Daniel, para Venezuela, para esta celebración que hoy vive la patria, que hoy celebra la patria. Yo creo que hay un mensaje que lo engloba todo. Seamos más Sucres y menos Santanderes. ¿Cómo surgió ese lema? Bueno, ese lema lo aprendí yo de mi querido ¿El coronel. creador del lema? No, claro. El creador de claro, los guiones. Es que cuando tú estudias lo que fue Santander, ¿no? La muerte de Sucre en Berruecos, y todas las tradiciones que vivió Simón Bolívar y Sucre, a pesar de la cercanía que tuvo Santander, ¿no? Con Sucre y con el Libertador, tú comienzas a entender que a veces los enemigos no los tienes allá en el otro lado del mar, a veces los tienes aquí mismo. Sí. Por eso nosotros decimos, seamos más Sucre Y y menos. menos Santanderes. En función a ese argumento muy válido. Mi coronel y maestro Sandalio Coronel,
Hermano, como decimos en la Fundación Sucre, Mire, mi coronel era el único teniente que era teniente coronel. Sí, ¿Te acuerdas? claro. qué tiempo, qué tiempo. Hace 20 años, Hace 20 ¿viste? años. Yo le decía, Todos los teniente coronel. todos los compañeros eran tenientes. Sí, yo le decía teniente Y esto lo coronel. sobrepasó de teniente coronel. Eso dicen. Anécdota, Hermano, mi como coronel. decimos en la Fundación Sucre y en la GO, siempre le damos gracias a Dios y al universo por todas las bendiciones y por todos los obstáculos. Porque cuando nos dan obstáculos nos permite mostrar el talento del cual estamos hechos. Yo diría que deberíamos todos transformarnos en una escuela. La educación es vital para el rescate de nuestra identidad nacional. Yo felicito mucho los proyectos de ilustración que está llevando el gobierno nacional y los procesos de investigación de nuestra historia militar que está llevando el general Franz Zurita. Eso es digno de alabanza. Hay que estudiar, hay que educar a las generaciones futuras porque esa es la esperanza de nuestro país. Como le decían a Bolívar, la esperanza del universo. La esperanza del universo, con esas palabras hermosas de mi coronel Sandalio, de mi querido hermano Daniel Chocrón, despedimos este programa, no sin antes invitarlos hoy al gran estreno de nuestro programa de historia, Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Definitivamente creo que ese es el símbolo, Sucre y Bolívar. No tengo duda, yo no tengo duda, estoy claro. Solo que vamos a hacerle su escuadrón de batallón y ahí en ese escuadrón vamos a meter a Carlos Meyer Bardón, ¿le parece? Claro, así va a ser. Gracias por la invitación, Bueno, señor. gracias a ustedes por estar aquí. Repito, nos invitan al gran estreno. Gracias a Daltés, gracias a la Fundación Telgés. Felicitaciones, campeones. Sigamos adelante impulsando el deporte, impulsando los libros. Agradecidos por estos hermosos regalos que, bueno, formarán parte también de la artillería del pensamiento. Viene para ti el arte universal de la guerra, hermano. Es importante, ese sí es importante. Ese es un Regalo de compromiso. Bolívar para la Universidad de Venezuela. Lo único que le voy a decir, hermano Daniel, que todos esos regalos me los tienen que entregar aquí en vivo. Del Conde Montecuculi, ¿viste? Libro de cabecera del Libertador, inédito. Inédito, pero lo único malo es que los regalos míos me los tienen que dar aquí en vivo en el programa. Es un placer venir. ¿sí? Nos despedimos, pues. Voy con rumbo hacia el corral, primo. Son las 3 de la mañana. El ordeño mañanero. Esa es la vida en el campo, primo, en mi viejo monastero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del mañanero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Por la costa una laguna silbandito un pantojero, ahí no falta mi montura un zaino pasi trotero, lo amarro y le digo quieto quitándole los aperos. Ahí me regreso a la casa desechando el espinero, quiebro la cuaja y asiento y al cochino le echo el suero y luego busco maneras de calentar el caldero.